como sabrá, la presente legislatura estamos llevando a cabo, por parte del equipo de gobierno del Partido Popular, en compañía de los grupos socialista, Ganemos Albacete y Ciudadanos, una ardua labor de negociación que nos ha llevado a grandes temas muy beneficiosos para la ciudad de Albacete y para los albaceteños, como el plan de empleo, una postura uniforme en torno al agua del Júcar, una oferta pública de empleo, la transformación, un proceso para transformar el centro de la ciudad y, como todos ustedes saben, las ordenanzas fiscales y el presupuesto del año 2016 que se negociaron por estas fechas ya hace un año. Pues bien, nos presentamos de nuevo ante ustedes para presentarles un proyecto de ordenanzas fiscales sensibles con la necesidad de los albaceteños, especialmente de aquellos que más lo necesitan, un proyecto consensuado en gran medida con los grupos de la oposición, un proyecto fruto del diálogo, del consenso y de la negociación entre los grupos municipales, del que todos debemos sentirnos orgullosos, pues gracias al trabajo de todos vamos a presentar un proyecto comprometido con Albacete y con los albaceteños. Las ordenanzas fiscales tienen como principal premisa la congelación de las tasas y los precios públicos, y respecto a los impuestos municipales se presentan importantes novedades con nuevas rebajas y creación de nuevas bonificaciones y aumento de las existentes. Una de las novedades que incorporamos para este año es la progresividad fiscal, fruto de un compromiso en la negociación tanto de las ordenanzas fiscales del año 2016 como del presupuesto del año 2016. Ya el Ayuntamiento estaba llevando a cabo la progresividad fiscal tanto en el servicio de ayuda a domicilio como en las escuelas infantiles municipales. Ahora las vamos a ampliar a la tasa por la realización de matrimonios civiles y varias tasas del Instituto Municipal de Deportes, para lo que está aquí mi compañero Francisco Navarro. De este modo, el caso de los matrimonios civiles se propone una tasa única de 150 euros, que es la que existía actualmente, pero previa solicitud de los contrayentes se podrán aplicar reducciones en el precio del 50% en el caso de que la renta per cápita anual de la unidad familiar se sitúa entre 0 y 4.500 euros, o sea, pagarían 75 euros, mientras que la reducción será del 20% en el caso de aquellos con una renta per cápita anual entre 4.500 y 9.000 euros, pagarían 120 euros. En lo que se refiere a los impuestos municipales, habrá novedades en el impuesto sobre construcciones y obras, ya que incluirá una bonificación del 75% para supuestos de regeneración y renovación urbanas en edificios y barrios de la ciudad, que se suman a las bonificaciones que ya se aprobaron el año pasado con la intención de mejorar la empleabilidad, crear muchas más oportunidades para las empresas de nuestra ciudad y además también se incluyeron bastantes bonificaciones para las personas con discapacidad. Igualmente, se propone otra rebaja del 20% en el impuesto sobre construcciones, en el ICIO, para los propietarios que quieran hacer reformas en sus viviendas y que apuesten por ceder las mismas a la bolsa de alquiler social que gestiona el Ayuntamiento de Albacete, Tu Ciudad Alquila, de tal forma que aquellos ciudadanos que quieran reformar sus viviendas para ponerlas a disposición de la bolsa de alquiler tendrán una bonificación sobre todas aquellas, con la condición de que tendrán que permanecer un año en la bolsa y además dentro de ese año como mínimo 6 meses deberán tener alquiladas las viviendas. En el impuesto sobre plusvalía se propone que la bonificación que ya se subió el año pasado al 60% sobre transmisión de viviendas por motivos de herencia, por mortis causa, sea también de aplicación a un trastero y una plaza de garaje que estén siempre en la misma finca. Por tanto, se amplía la bonificación y hasta ahora solamente se le aplicaba a la vivienda. Muy bien, pues ahora entendemos que es una unidad conjunta, el trastero, la vivienda y la plaza de alquiler. Solamente un trastero y una plaza de alquiler, hay que hacerlo constar. En el impuesto sobre bienes de naturaleza rústica, en el IBI rústico, se continúa con la rebaja de un 2,5% con el compromiso del actual Gobierno municipal de llegar a bonificar un 10% el impuesto sobre bienes inmuebles. Esto lo hacemos con la intención de apoyar a nuestros agricultores y de tratar de incentivar que vengan muchas más empresas de manipular del sector agroalimentario, que como saben tienen una gran cantidad de apoyo de mano de obra.
Por último, en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica pasa la bonificación en los vehículos híbridos del 50 al 75% durante los 5 primeros años desde la matriculación. Sí que es cierto que habíamos planteado una bonificación mayor para los vehículos no contaminantes, pero estamos en el máximo que nos permite la ley. Como equipo de gobierno municipal asumimos también una serie de compromisos, como asumimos el año pasado, que es seguir aplicando la progresividad fiscal en tasas y precios públicos que así lo permitan. Estudiaremos durante el primer trimestre del año las tasas por nunca mejor venido que hoy del crematorio municipal, ¿vale? Y seguiremos intentando crear o aplicar la progresividad fiscal en otro tipo de tasas. Además, nos hemos comprometido en acometer un estudio de los impuestos del ICIO e el IBI para los próximos ejercicios de cara a poder crear bonificaciones para viviendas energéticamente hablando y que instalen sistemas de energías renovables e incentivando la protección del medio ambiente. Esto que parece fácil no es tan fácil porque la ley de haciendas locales que data del año 2004 solo refleja las energías solares. Por tanto, hay que hacer un estudio y habrá que aplicarlo, a ver la aplicación que nos permita la norma. Igualmente, se va a pedir a Aguas de Albacete que realice un estudio de tarifas para bonificar el suministro a personas con niveles extremos de pobreza y para acomodar la tarifa al número de miembros que habiten en cada vivienda. Además, para el año 2017 no se van a incrementar las tarifas de agua, se va a mantener la deducción para jubilados, viudas y familias numerosas y también se va a permitir que sigamos teniendo la tarifa social con 172.000 euros en el presupuesto para atender los recibos de agua y basura de los colectivos más desfavorecidos. Todas estas modificaciones, de ser aprobadas en el pleno de mañana, serán de aplicación a partir del 1 de enero. En definitiva, estamos convencidos de que son las ordenanzas fiscales que Albacete y los albaceteños necesitan, fruto del diálogo y del consenso que imperan en este ayuntamiento. Y en primer lugar, yo creo que la nota más destacada es la profundización o el avance en la llamada o denominada progresividad fiscal. Haciendo un mínimo de historia, en el año 2012 por primera vez se introdujo un criterio de renta en el importe de la tasa del IMD. Concretamente se estableció una bonificación de un 20% para cursos y abonos en función de la renta de los usuarios. Concretamente se vinculaba a la cifra del salario mínimo interprofesional el importe de la base liquidable y del ahorro del sujeto pasivo, del usuario del IMD, para la utilización bien de cursos, bien de abonos del Instituto Municipal de Deportes. Pues bien, utilizando esa previsión de ese 20%, lo que hemos hecho ha sido crear, podemos decir que 3 tramos de bonificación. Uno para unas rentas superiores, en lugar de esa cifra del salario mínimo interprofesional, pues el salario mínimo interprofesional por 1,5. Repito, no hay que entender salario mínimo como percepción de ingresos del usuario, del sujeto pasivo, sino la cuantía a la que utilizamos, con la que comparamos la casilla correspondiente de la declaración de la renta de la base liquidable y del ahorro, es decir, una cifra que ya ha sufrido o es derivada de diferentes reducciones que están previstas en la ley de impuestos sobre el IRPF. Por lo tanto, tendrán una bonificación de un 10% aquellos usuarios que tengan esa base liquidable y del ahorro por debajo del 1,5 del salario mínimo interprofesional, de la cuantía del salario mínimo interprofesional. Los que actualmente disfrutan de una bonificación de un 20 pasarán a disfrutar de una bonificación de un 25 y aquellos que no alcancen el 0,7 o el 0,7 del salario mínimo interprofesional tendrán una bonificación de un 50%. Relacionado también con el avance en la progresividad fiscal y circunscrito a los usuarios mayores de 63 años que actualmente tienen un 50% de bonificación, pues bien, permanecerán con ese 50% de bonificación aquellos usuarios mayores de 63 años en cursos y en abonos que no superen el 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, el 60% de bonificación, y esto es la novedad, una de las 2 novedades en este tramo de usuarios, en este sector de usuarios, el 60% de bonificación para quienes no alcancen el salario mínimo interprofesional, o sea, la cifra del salario mínimo en la base liquidable del ahorro,
y el 0,7 del salario mínimo interprofesional. Quienes no superen esa cifra tendrán el 70% de bonificación en cursos y en abonos mayores de 63 años. Para los usuarios de los Juegos Deportivos Municipales, las personas inscritas en los Juegos Deportivos Municipales, hay también importantes novedades. Para los juveniles y senior, pues van a tener una rebaja para el año que viene de un 5% en el importe de su ficha, y además tendrán la bonificación de un 20% aquellos que se inscriban en la competición. Ya va a ser obviamente en la competición a partir del 1 de enero. Tendrán una bonificación de un 20% en cursos y en abonos que estén comprendidos temporalmente en el espacio de tiempo que dura la competición para la que se inscriben. Se trata de premiar o de alguna manera fidelizar, se puede utilizar esa expresión, a quien usa determinados o diversos servicios del Instituto Municipal de Deportes. Para finalizar, lo que vamos a hacer también, y es la última novedad en esta ordenanza, es la eliminación de la distinción en el importe que pagan empadronados y no empadronados. Actualmente, y también desde el año 2012, existe una diferencia en ese importe de en torno a un 10% más en el precio que pagan los no empadronados, y esa diferenciación desaparecerá con la aprobación de esta ordenanza.